El cristianismo. Para los cristianos la Biblia también es un libro sagrado y está se divide en dos grandes partes: el Antiguo Testamento, que comprende los libros hebreos más 6 escritos en griego, llamados deuteronómicos. Y en el Nuevo Testamento hay otros libros que no figuran en el canon judío ni en el cristiano, y esto se les llama intertestamentarios. Las dos traducciones cristianas de la Biblia más conocidas que se conocen actualmente son la Septuaginta, traducción del griego de los 70, efectuada en el siglo II a.C. en Alejandría. En esta se adaptó el pensamiento heleno y es la más consultada. La otra que tenemos es la Vulgata, versión latina del siglo V, debida a San Jerónimo. En la doctrina cristiana se basa los 27 documentos que constituyen el canon del Nuevo Testamento y son los cuatro evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los Hechos de los Apóstoles hay 13 epístolas de Pablo de Tarso, una carta a los hebreos, 7 cartas católicas y el Apocalipsis de Juan. La autenticidad de estos escritos del Nuevo Testamento es discutida hace varios años. Existen otros documentos como los evangelios cósnicos, los evangelios apócrifos, el evangelio de Marcinón, los llamados del Mar Muerto, los rollos del Qur'án, pero no están reconocidos por la Iglesia. En los evangelios son una recompilación de las sentencias, episodios y proverbios sobre la vida de Jesús, llevada a cabo por los evangelistas varios años después de los hechos, ya que Jesús no dejó nada escrito. Jesús es un nombre que procede del arameo Yeshua, del griego Jesús y del hebreo Josué y Joshua. Es bastante sorprendente que resulta imposible reconstruir históricamente la vida y enseñanzas del Jesús cristiano. Para los historiadores judíos, Filón y Justo de Tibaides, ellos no lo mencionan. Flavio Josefo, autor de las antigüedades judías y de la guerra judía, este sí que lo nombra, pero se ha descubierto que es un clero añadido afectado por el obispo Eusebio. Este fue quien hizo desaparecer la redacción original y Flavio Josefo despreciaba las figuras mesiánicas porque las acusaba de haber provocado la destrucción del templo. En el siglo II aparece el nombre de Jesús en algún escrito, pero ya entonces su mito estaba extendido. En la Guevara, varios siglos después, el tercero y el quinto, se alude a un Jesús el Nazareno, pero se trataba de un nombre muy común en la época y los nazarenos era una secta muy numerosa. Además se mencionan como discípulos a 5 extraños personajes y solo se tiene como testimonio de su vida los evangelios y las epístolas. A pesar de todo, hoy en día casi nadie duda de su existencia física.
Pablo o Saulo de Tarso. Tarso, su ciudad de origen, se cita en la actual Turquía. En este lugar fue donde tuvieron su origen los misterios del Mitra, de gran semejanza con las doctrinas cristianas. Pablo era un judío con una cuidada formación helisnética y su lengua natal era el griego y fue en este idioma en el que él escribió. Es posible que él fuera admirador de los misterios de Serapis, razón por la cual sus epístolas aparecen influencias paganas, cósmicas y sobre todo helenistas. Sus citas del Antiguo Testamento se basan en la traducción de los 70. Se cuenta también de que Pablo perseguía a los cristianos, lo cual para esa época era algo muy absurdo, porque en eso no todavía no existían los cristianos. Su misión consistía en sofocar cualquier intento de rebelión contra la corona romana. Cuando iba de Jerusalén a Damasco, sufrió una grave caída en su caballo, que, según ciertos investigadores, provocó la necesidad de una emasculación y de ahí su misoginia. A lo largo del periodo de recuperación, durante ese tiempo, tuvo varias relaciones con varios nazarenos, de quienes escuchó la vida y muerte de Jesús. Su desbordante imaginación y su apasionamiento lo llevaron a creer que había visto y había sido llamado, elegido por el mismísimo Jesús. Herejes. Los primeros cristianos cósmicos creían en la reencarnación, pero para los ortodoxos, ellos decían, Dios crea constantemente almas nuevas para los que van a nacer. Los gónicos creían en la resurrección de Jesús, no fue un acontecimiento histórico y real, sino una experiencia mística que pueda recibir cualquiera y que por medio de la muerte del Endilón, el iniciado resucitaba como la demon universal. Los gnósticos escribieron numerosos evangelios y tratados no admitidos por la iglesia, pero que se le han sacado bastante provecho. Los docentistas es una rama gnóstica que ellos creían que Jesús sufrió y murió solo en apariencia, pues siendo un Dios no podía sufrir ni morir. Los valentinianos afirman que la iglesia se componía de místicos y de míticos. Los apologistas trataron de fusionar el helenismo con el cristianismo. Los deutanonistas sostenían que los sacramentos impartidos por sacerdotes en pecado no eran válidos, y ellos fueron forzosamente perseguidos por la iglesia por las consecuencias que habían sido desastrosas para ésta. El montanismo fue fundado por Montano, que decía ser el Paráclito, anunciaba el fin del mundo y la llegada de un reino mesiánico, y sus miembros odiaban a los romanos, y eran los feministas de la época. Los marcionistas seguían las enseñanzas de Marción de Sinope, quien demostró en su libro Antítesis que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se contradicen entre sí, lo que supuso un duro y extendido ataque a la ortodoxia y obligó a esta a definirse.
Desarrollo y extensión del cristianismo. El cristianismo en un principio no era otra cosa que una secta del judaísmo, del que se fue separando paulatinamente, sobre todo al sostener que Jesús había sido el esperado Mesías y aún más un Dios hecho hombre, lo que para los judíos era hasta blasfemo. Según la autorizada opinión de Gonzalo Puente Ojeda, el giro que conduce a la iglesia cristiana, el genuino mensaje de Jesús, se resume en cuatro palabras: desjudaización, con la universalización del mensaje y la liquidación del reino mesiánico; descatolización, que le da lugar a la transformación de la ética y su injerción en una iglesia que divisa a Jesús y que se prepara para durar; la helegenización, por la que se interpreta la cristología desde el punto de vista de filosofía griega; y por último, la romanización, por la iglesia se organiza, institucionaliza siguiendo a la norma romana. O sea, ¿eso qué puede ser? Se produce el cambio de fuerza de eliminar los dos principios del mensaje original de Jesús. La escatología y el judaísmo, estas asumen dos influencias externas, la de Grecia y la de Roma. También habla que la nueva iglesia se transformó rápidamente en una institución con una fuerte estructura jerárquica y burocrática, con aspiraciones mundiales y una ideología claramente conservadora y una estudiada y eficaz ambigüedad que le ha facilitado mucho el poder. Cristianos ortodoxos. Durante el siglos, Roma y Constantinopla, Occidente y Oriente, lucharon por la hegemonía. El Imperio Romano de Oriente, llamado Bizancio o griego, se mantuvo hasta 1453. Esto se mantuvo hasta ese entonces porque cuando llegaron los turcos, ellos tomaron Constantinopla, mientras que el Imperio Romano había caído en el año 476. A mediados del siglo IX se produjo un incidente entre el patriarca Forcio y el Papa Nicolás I. En el siglo X se produjo otro enfrentamiento entre el patriarca Miguel Cerulario y el Papa León IX, que ellos acusaban mutuamente de herejía, hasta que se produjo la definitiva separación entre Roma y Oriente en el saqueo de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, y esto ahondó el odio entre estas iglesias.
cristianos no ortodoxos. Sus iglesias surgen a partir del siglo VI, separadas de Roma y el Oriente. Debido a esto, se dio porque ellos defendían que Jesús tuvo una sola naturaleza. Sus iglesias principales son los nestorianos, del obispo Nestorio, fueron los primeros en separarse y ellos se extendieron por Irán e Irak. Los jacobitas, fundada por Jacobo Varedes, obispo de Teodora, son antiestatales y tienen un carácter semiclandestino. Su patriarca reside en Damasco. Los armenios, ellos aparecen con Gregorio el Iluminado y se desarrollaron con Nerses el Grande, son monárquicos y tienen famosos monumentos que ellos son regidos por dos patriarcas, uno armenio y el otro armenio católico. Los maronitas, fundada por Marón en el siglo IV, fue la primera iglesia que se unió a Roma, por lo que se les llama los sunitas. Ellos se encuentran en Líbano. Los indios son comunidades cristianas que viven en Kelara, se encuentran en India, se llaman también los Nasrani, nazarenos, y ellos se consideran como cristianos de Santo Tomás. Ellos se dividieron en Sirio Valares y Sirio Maláncaras. Catolicismo. A lo largo de la historia, el catolicismo se ha difundido por todo el mundo, principalmente por países occidentales y América, durante la época de colonización europea y hasta estos días. Actualmente se estima que existen más de 1.300 millones de fieles católicos bautizados. Los seguidores iniciales de Jesús de Nazaret comenzaron a propagar sus ideas y creencias desde el primer siglo de nuestra era. Sin embargo, el origen del catolicismo como religión se remonta al siglo II, cuando Ignacio de Antioquía nombró la religión de los seguidores de Cristo como catolicismo. Durante los primeros 280 años del catolicismo, sus seguidores fueron perseguidos y terriblemente castigados, hasta el año 313, cuando el emperador romano Constantino legalizó la religión con un decreto llamado Edicto de Milán. Su objetivo principal era unificar el imperio romano mediante la religión, aunque el resultado no fue el esperado, ya que el catolicismo comenzó a expandirse rápidamente. Durante la época del colonialismo europeo en el continente americano, la religión católica fue impuesta a los habitantes de dichos territorios. De esta manera, el catolicismo logró extenderse por todo el mundo, conformando la religión con más fieles en el planeta. Se considera a sí mismo como la única iglesia fundada por Cristo, encomendada para propagar las enseñanzas cristianas a través del mundo. Posee una organización jerárquica conformada por el Papa de Roma y los cardenales, y seguido por el clero, es decir, los obispos, presbíteros y diáconos. Su principal guía es la Biblia. La sede del catolicismo se encuentra en el Vaticano de Roma y desde allí se administra la religión hacia todo el mundo. Su doctrina fundamental se encuentra en el credo, en donde se explican los fundamentos de la religión. La misa constituye el rito principal de los católicos y allí se realizan las Eucaristías, la consagración del pan y el vino como cuerpo y sangre de Jesucristo. Ejerce 7 sacramentos que representan la gracia espiritual: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Cree en la idea del purgatorio, sitio en donde las almas se encuentran purificando sus pecados luego de la muerte. María, la Madre de Jesús, es considerada virgen y es venerada con especial devoción. El catolicismo es una forma de cristianismo que tiene preceptos particulares y al Papa de Roma como guía espiritual. Existen otras formas de cristianismo, tal como el protestantismo, que no reconoce dicha autoridad. La veneración de la Virgen María es exclusiva de los católicos, ya que otras formas de cristianismo respetan su figura pero no la consideran virgen ni objeto de veneración. Lo mismo sucede con algunos santos e imágenes venerados por el catolicismo. Los fieles católicos rigen su camino espiritual por medio de los 7 sacramentos y creen en el purgatorio luego de la muerte.
Asimismo, la interpretación de la Biblia es oficial para los católicos, mientras que otras posturas cristianas invitan a la libre interpretación de los textos sagrados. Finalmente, el celibato eclesiástico de los clérigos los imposibilita casarse o tener hijos, mientras que otras ramas del cristianismo sí lo permiten. El islamismo. Todo lo que debes saber. Esta es una religión abrahámica monoteísta basada en el Corán, quien tiene como premisa fundamental lo siguiente: no hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Los seguidores de esta religión se denominan musulmanes. El Islam se dio inicio con la predicación de Mahoma en el año 611 después de Cristo, en la Meca, luego de un episodio en el cual se les presentó el arcángel Gabriel. Bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el Islam se extendió rápidamente. El Corán es la palabra de Dios revelada a Mahoma, quien, como dicho antes, se manifestó a él por medio de una aparición repentina. En este libro, los discípulos de Mahoma recogieron las palabras que éste iba dictando, dado que éste no sabía ni leer ni escribir. Mahoma, como Jesús y otros reformadores, no pretendía romper con la tradición, sino restablecer la religión de Abraham, Moisés y Jesús, porque la consideraban corrompida. Cuando comenzó sus prédicas, se adoraba a la ancestral Trinidad formada por Padre, Madre e Hijo. Luego de un impulso de monoteísmo basado en la teología bíblica, se realiza una adaptación idiosincrasia árabe en el que el Padre era un Dios único, universal e indivisible, al que se le denominó Alá. Se consideró a sí mismo el último profeta enviado por Dios. Dentro de su cosmología y sus creencias se pueden encontrar los siguientes aspectos. Como se viene mencionando anteriormente, su único Dios existente es Alá. Él es el creador, sustentador y soberano del universo, el cual se ha revelado a distintos profetas desde el inicio de los tiempos, siendo uno de ellos incluso Jesús de Nazaret. Alá es único e indivisible, a diferencia del dogma de la Trinidad cristiana. Además, es irrepresentable, por lo que dentro de la religión no se permite las imágenes o representaciones del mismo. El Islam cree en la existencia de los ángeles, que son criaturas divinas que sirven de intermediario entre la humanidad y el Creador, y que jamás desobedecen sus mandatos. Y por último, se cree que el Islam tiene una fuerte creencia de la vida luego de la muerte, así como un juicio ante Alá, en el que cada persona le será entregado por un ángel un libro con sus obras terrenales como con sus pecados hechos en tierra. Protestantismo. Muchos creen que el protestantismo comenzó con Lutero, pero como todas las cosas, tuvo antecedentes. A fines del siglo XIV, el ambiente social estaba bastante quieto y existía un movimiento antifeudal
acompañado de ideas heterodoxas y con muchas ansias de libertad. En Inglaterra, en el año 1381, se produjo una insurrección armada comandada por Wat Tyler y los sacerdotes John Ball y John Clifford. Los escritos de este último suponen un anticipo de las ideas de la Reforma. Entre otras cosas, negaba al Papa el derecho del poder temporal y no debían exigirse las donaciones a la Iglesia. También rechazaba la transustanciación, pues Cristo estaba en la Eucaristía solo en forma simbólica. Las Sagradas Escrituras, decía él, debían ser leídas e interpretadas por cada creyente, etc. Martín Lutero. Lutero fue un agustino recoleto y ordenado sacerdote en 1506. En el convento de Wittenberg, él sufrió una crisis religiosa producida por su obsesión por salvarse. Él transformó la idea de un Dios juez y castigador a la de un Dios Padre misericordioso. Él también sostenía que el creyente es a la vez justo gracias a la fe, y el pecador es el que perdura en la codicia al mal. Él también rechazaba la idea de que se pueda comprar el perdón de los pecados con dinero, la compra de indulgencias, pues solo Dios puede perdonar y siempre que el pecador esté arrepentido. Las ideas de Lutero, recogidas en las 95 tesis que elaboró, tuvieron inmediata resonancia, pues la Iglesia Católica nunca perdona a quienes hacen menguar sus ingresos o su patrimonio. Desarrollo del protestantismo. Como es lógico, aparecieron varios reformadores con diversas creencias. El suizo Esquilio, que nació en 1484 y murió en 1531. Él fue un párroco que defendió la idea de que la cena era simbólica, sustituyó la misa por un culto dominical basado en la predicación y procedió a la renovación teológica. En Estrasburgo, Martín Lutero reformó el culto sin llegar a definir claramente la cena. En Ginebra, Juan Calvino escribió una importante obra teológica y moral, pero su imagen se vio empañada por la demencia que hizo al humanista Miguel Servet, lo que provocó que éste fuera quemado vivo por la Inquisición en 1533. En el siglo XX apareció la idea del eucanismo protestante, un lugar de encuentro y discusión de las diferentes iglesias protestantes, creándose en Ámsterdam el Consejo Mundial de Iglesias en 1948. También se produjo un movimiento ecuménico católico protestante que se institucionalizó en el Concilio Vaticano II, pero la intransigencia de la Iglesia Católica no ha permitido su ingreso.
Creencias fundamentales. En el protestantismo, esta es una religión muy estructurada intelectualmente. Esta tiene múltiples referencias políticas, económicas, educativas y culturales que ha permitido que tenga un desarrollo científico superior al del catolicismo. Proclamó tres grandes lemas bases a sus creencias. Solo Dios, la iglesia crece de autoridad sagrada y no es fiable porque Dios se da a conocer a cada uno en las escrituras. Al no existir mediador entre Dios y los hombres, el sacerdote queda desacralizado y su labor se limita a predicar y administrar los sacramentos. El pastor es nombrado por la iglesia local, no por la jerarquía, puede casarse y en algunas iglesias puede ser una mujer, incluso a obispo. La dirección eclesiástica se ejerce de forma más colegial y que jerárquica. La autoridad de los obispos es funcional. Los teólogos ejercen una constante crítica sobre la organización y la vida eclesiástica. Muchos protestantes admiten que la Trinidad, pero que no creen en la virginidad de María ni permiten su adoración ni la de los santos. En sus iglesias no hay imágenes. Iglesias protestantes existen más de 300, pero las más importantes son estas: Adventistas del Séptimo Día, fundadas por Helena Wall Harmore. Nació en 1827 y murió en 1915. Conocida como señora White, esta señora decía que sus escritos estaban inspirados por Dios e interpretaba la Biblia a su manera. Al descubrirse que sus escritos eran un plagio y que había asuntos turbios, la moralidad de esta iglesia quedó en entredicho. Los anglicanos comenzaron a romper con Roma. El rey Enrique VIII por no consentir la anulación de su matrimonio. Se creó una iglesia en la que su jefe supremo es el propio soberano. Siguen en general la tendencia calvinista y sus puritanos tratan de eliminar todo elemento católico y papista. Los bautistas se considera un bautista todo aquel adulto que ha pasado por una conversión en Cristo. Practican el bautismo por inmersión y ellos fueron fundados por John Smith. Entre sus 40 millones de seguidores han contado con figuras relevantes como Martin Luther King, Martin Luther King, Jim Carter y Bill Clinton, entre otros. Los calvinistas ponen el acento en la doctrina de la predestinación, rechazan las imágenes y el voto ceremonial. Ellos dan en especial importancia al cántico de los salmos. Su ética del trabajo les ha impreso un gran dinamismo porque favoreció el espíritu de empresa y el desarrollo del capitalismo. Los evangélicos sostienen que los textos bíblicos no contienen error alguno en materia de fe, pero que realizan una lectura literal de los mismos. Son muy proselinitas y dinámicos y rechazan el régimen clerical. Y por último, el Ejército de Salvación, creado por William Booth, no son una iglesia que invitan a dirigirse a la iglesia protestante que deseen. Sus ideas son metodistas y tienen por objetivo luchar contra la droga, el alcohol y la prostitución y ayudar a los marginados mediante la eficaz lema sopa y jabón y salvación. Cuentan con más de, cuentan con más de 25.000 oficiales y 6 empleados y unos 3 millones de soldados en varios países.